Muy buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Eva Cristina Iguren y esta asignación es de mi clase de Derecho de los Tratados de la carrera de Derecho de la UTH. Hoy abordaré el tema sobre los modos de extinción de los tratados internacionales. En este sentido, diremos que los tratados internacionales pueden dejar de aplicarse cuando cambian las circunstancias, cuando los estados así lo deciden o cuando situaciones especiales lo requieren. La Convención de Viena de 1969 establece que los principales mecanismos para su modificación o terminación, asegurando con esto que los compromisos internacionales se adopten a nuevas realidades sin perder coherencia jurídica. Es ahí cuando vamos a hablar de los modos de la extinción de los tratados internacionales. ¿Qué son? Son los mecanismos jurídicos que permiten que un acuerdo internacional deje de producir efectos entre sus partes, ya sea por la voluntad conjunta de los estados, decisiones unilaterales, cambios profundos en las circunstancias o situaciones excepcionales que alteran la continuidad de una obligación pactada. Recordemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece las bases para determinar cuándo un tratado puede terminar, ya sea revisarse o suspenderse, garantizando con ello que el derecho internacional se mantenga flexible ante la evolución dinámica de las relaciones entre los estados. Teniendo esto claro, ¿qué es abrogación? La abrogación es la terminación total de un tratado mediante un acuerdo mutuo de todos los estados partes, generalmente porque se firma un nuevo tratado que sustituye al anterior. Aquí les daré un ejemplo. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, firmado en el año de 1992, dejó sin efecto alguna de las partes de los tratados anteriores, como el que se había creado en la Comunidad Económica Europea en el año de 1957. Con este nuevo tratado se reorganizaron las reglas legales y lo más importante, se dio origen oficialmente a la Unión Europea, que unió a los países europeos no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo social. En otras palabras, primero existía la Comunidad Económica Europea, enfocada en la economía. Luego, con Maastricht, se amplió y transformó la Unión Europea, que abarca más aspectos de la vida común entre los países europeos. Este es un ejemplo de abrogación por sustitución a través de un nuevo tratado. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es el retiro unilateral de un Estado, de un tratado, siempre que el tratado permita dicha salida o que por su naturaleza se enmienda que ese derecho existe. Un ejemplo lo podemos ver si retrocedemos al año 2012. En ese momento Venezuela tomó una decisión muy importante en el ámbito internacional. El país dijo: ya no quiero seguir siendo parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en ese tiempo conocida como el Pacto de San José. Ese pacto era como un acuerdo entre varios países de América para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, y dentro de ese acuerdo existía un tribunal, que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funcionaba como un juez internacional. Si alguien sentía que su país no respetaba sus derechos, podía acudir a esa corte para pedir justicia. Pero al denunciar, es decir, retirarse de la convención, Venezuela dejó de reconocer a esa autoridad de esa corte. Es decir, que a partir de ese momento, los ciudadanos venezolanos ya no podían acudir a ese tribunal internacional para defender sus derechos frente a otro estado. Fue como cerrar una puerta que antes estaba abierta para buscar ayuda fuera del país.
En ese caso claro de salida unilateral conforme a lo previsto en el tratado. ¿Qué es guerra? La guerra es el estallido de un conflicto armado que puede suspender o extinguir tratados bilaterales entre los estados en guerra debido a que sus relaciones jurídicas y políticas cambian radicalmente. No afecta a tratados humanitarios, ojo, ¿verdad? O multilaterales destinados a operar incluso en tiempos de conflicto. Un ejemplo particular fue durante la Primera Guerra Mundial, en el año 1914 a 1918. Los países europeos tenían muchos acuerdos entre sí, como por ejemplo tratados comerciales para vender y comprar productos, acuerdos de navegación para usar puertos y rutas marítimas. También habían pactos de cooperación en distintos ámbitos. Todo esto funcionaba mientras las relaciones eran amistosas y neutrales. Pero cuando estalló la guerra, la situación cambió radicalmente. Alemania y Austria, Hungría se enfrentaron contra los aliados como Francia, el Reino Unido y otros países. En ese momento todos estos tratados quedaron automáticamente sin efecto. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido mantener acuerdos de comercio o de cooperación con un país con el que se estaba en guerra. Este es un ejemplo histórico de cómo el conflicto armado afecta a los tratados, ya que este contrato deja de tener valor porque la relación ya no es de colaboración, sino de conflicto. ¿Qué es la cláusula rebus sic stantibus? Es una cláusula del derecho internacional que permite terminar o modificar un tratado cuando han ocurrido cambios fundamentales e imprevisibles en las circunstancias que existen al momento de firmarlo y que eran esenciales para el consentimiento de las partes. Un gran ejemplo que tenemos es el del año 1973, donde existe el caso de Fisheries Jurisdiction en el Reino Unido versus Islandia. Este acuerdo establecía hasta dónde podían pescar los barcos británicos en aguas cercanas a Islandia. Islandia intentó justificar cambios en su acuerdo pesquero alegando circunstancias esencialmente nuevas, estas relacionadas con la conservación de recursos marítimos y su dependencia de la pesca. Usando el principio jurídico llamado rebus sic stantibus, que significa algo como así: los tratados pueden cambiar o dejar de aplicarse si las circunstancias esenciales han cambiado de manera importante. El problema fue que el Reino Unido no aceptó esa modificación unilateral y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Esta corte los escuchó los argumentos y estableció que entendían la preocupación de Islandia, pero no se puede simplemente romper o cambiar un tratado por cuenta propia. El principio de rebus sic stantibus ya sabemos que existe, pero debe aplicarse con mucho cuidado y en condiciones muy específicas. Aunque la Corte Internacional de Justicia no aceptó plenamente este argumento, es el caso más citado de aplicación real de la rebus sic stantibus. ¿Qué es la revisión? La revisión es el proceso de actuación o modificación de un tratado sin terminarlo, mediante acuerdos posteriores entre los estados partes, para ajustarlo a nuevas realidades o avances científicos. Tenemos el ejemplo del Protocolo de Montreal y la enmienda de Kigali. En el año de 1988, muchos países del mundo se reunieron y firmaron el Protocolo de Montreal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ciertos gases estaban dañando la capa de ozono. La capa de ozono es la protección natural que rodea la Tierra y nos cuida de los rayos solares más peligrosos.
Pues con el tiempo el protocolo fue revisado varias veces para adaptarse a nuevas necesidades. Así como el mundo va cambiando. Una de las revisiones más importantes ocurrió en el año del 2016 con la llamada enmienda de Kigali. En esta enmienda los países acordaron reducir el uso de gases llamados hidrofluorocarbonos, HFC conocido. Estos gases no dañan la capa de ozono directamente, pero sí destruyen mucho el calentamiento global. Así que, aunque el problema inicial era la capa de ozono, con Kigali se amplió la misión, también la lucha contra el cambio climático. Este es un ejemplo de un tratado vivo que evoluciona mediante las revisiones. Y para concluir, los tratados internacionales no son reglas rígidas que nunca cambian. Al contrario, existen mecanismos que permiten que se mantengan vigentes y útiles con el tiempo. Esto significa que, aunque los tratados buscan dar seguridad y estabilidad a las relaciones entre países, también pueden adaptarse cuando las circunstancias cambien, ¿verdad? Así se evita que los estados puedan o queden, mejor dicho, atados a compromisos que ya no tienen sentido en la realidad actual. Por otra parte, la posibilidad de modificar o terminar un tratado asegura que los acuerdos internacionales siempre estén alineados con las necesidades y problemas del presente. Por ejemplo, si surge una nueva situación política, económica o ambiental, los estados pueden ajustar sus compromisos para que sigan siendo legítimos y aceptados. De esta manera, los tratados no se convierten en documentos obsoletos, sino que evolucionan junto con la comunidad internacional. Para quedar claros, repito que el derecho internacional no es un sistema rígido. Tiene herramientas que permiten que los países cambien, además de eso que puedan suspender o terminar tratados cuando sean necesarios. Esa flexibilidad es clave para que el mundo esté en constante transformación, ya que existen nuevas tecnologías, los conflictos que vemos actualmente, crisis ambientales y cambios en las relaciones de poder. Gracias a estos mecanismos, el derecho internacional puede responder a estos cambios sin perder su coherencia ni su capacidad de regular las relaciones entre estados. Espero que mi presentación les sirva de utilidad. Muchísimas gracias.